Damos gloria a Dios en esta noche. Queremos ya saludar a los que nos ven a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida al Ministerio Edificando la Familia si es por primera vez. Y si usted ya es parte de esta familia, qué bueno, quédese ahí y verá que Dios tiene algo para su vida. Amén. Y nosotros que estamos aquí en esta noche, yo sé que Dios tiene algo grande para nosotros. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Predicamos bajo el tema en esta noche: lleva el arca de Dios a tu casa. ¿Cuántos hemos llevado el arca de Dios a nuestras casas? ¿Cuántos hemos? Si no la hemos llevado, esta es la oportunidad que Dios nos da para poder llevar el arca de Dios a nuestros hogares, a nuestras casas. Amén. Aleluya. Busquen primera de Gloria a Jesús. En primer libro de Corintios, en el capítulo 13 y versículo 14. Vamos a leer un solo versículo de la palabra del Señor. Y de ahí, gloria sea al Señor, vamos a continuar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se goza de estar en la casa de Dios? Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, dé un fuerte amén. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 14. Gloria a Dios. Perdón, 13, 14. Crónicas, perdón. Gloria a Dios. Primera de Crónicas. Gloria a Jesús. 13, 14. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen o algunos todavía están? Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor se lee como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. ¿Cuánto estuvo? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Puede sentarse en esta noche. Aleluya. Esta palabra, hermanos, es una palabra que nos bendice a nosotros como hijos de Dios. Cuando yo leía la palabra del Señor y meditaba en este pasaje de la palabra de Dios, y dice que el arca de Dios, pero vamos a llegar ahí más después. Quiero relatarle una historia acerca de los filisteos y el pueblo de Dios, Israel. Dice la Biblia que Israel estaba en una batalla con el pueblo de los filisteos. Y ellos estaban entre una batalla y siempre Israel ganaba la batalla cuando el arca de Jehová iba delante de ellos. Pero en esta ocasión los filisteos vencen o ganan la batalla del pueblo de Israel. Y ellos se apoderan del arca del pacto. Usted sabe que el arca del pacto significa o representa la presencia de Dios. Y la presencia de Dios siempre estaba o estuvo con el pueblo de Israel. Porque dice la Biblia que mientras Moisés caminaba por el desierto, usted sabe, su presencia siempre estuvo. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la cautividad donde estaban, la presencia del Señor siempre iba con el pueblo de Israel. Y se hacía notoria su presencia a través de señales que ocurrían durante el pueblo del Señor iba de camino. Y dice que en esta ocasión
estaban en una batalla contra los filisteos. Y los filisteos se apoderan del arca del pacto. Y dice la Biblia que adentro del arca del pacto habían unas cosas adentro del arca. Y adentro del arca estaba el maná que había sustentado al pueblo de Israel por más de 40 años. Esa era la señal que Dios iba con el pueblo de Israel. Porque dice la Biblia que a ellos nunca les hizo falta el alimento, ni el vestido, ni el calzado. Y por el día dice que iba una columna de nubes para cubrirlos del sol. Y por la noche una columna de fuego para alumbrar el camino donde el pueblo iba. Y eso representaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y dice que están en un combate y los filisteos se apoderan del arca y la tienen por 7 meses en propiedad de los filisteos. ¿Y sabe qué hacen los filisteos? La llevan al templo del dios dragón. Esa historia está en el libro de Samuel, en el capítulo 1 en adelante. Relata la historia del dios de los filisteos. Dice la Biblia que los filisteos tenían diferentes dioses. Y ahí ellos llevan el arca y la colocan dentro del templo con los dioses que ellos tenían. Y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y el libro del Salmo dice y relata que los dioses hechos de madera que hacen los hombres, dice, tienen manos pero no pueden aplaudir. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Y dice que semejante a ellos son los que lo adoran. Entonces, los filisteos van y colocan el arca dentro del templo donde estaba un dios llamado dragón, que era el dios que los filisteos adoraban, y muchos más dioses dentro de esa iglesia. Y dice que ahí dejan el arca, y cuando vienen al siguiente día, todos los dioses que tenían se habían caído y estaban quebrados, y el dios dragón estaba prostrado porque el arca de Jehová había destruido aquel lugar. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es Dios. Y dice que ahí estuvo el arca, y luego los filisteos ven y se dan cuenta que eso está pasando por causa del arca, porque Dios había dado instrucciones a Moisés de cómo cargaran el arca, o cómo iba a ser el arca trasladada de un lugar a otro. Y dice que era un cofre de oro. El arca de Dios era un cofre de oro, que era algo muy precioso ante los ojos del hombre. Y ahí habitaba su presencia. Dentro del arca estaba el maná, que testificaba el sustento de Dios. Dice que también estaba ahí la vara de Aarón, que había reverdecido de la nada. De la nada reverdeció la vara de Aarón. Estaba dentro del arca. Y también estaba, dice la Biblia que también estaba ahí el maná, el arca de Aarón, y las tablas de la ley que Dios le había revelado a Moisés. Adentro del arca estaba lo que Dios había hecho para demostrarle al hombre que su presencia estaba con él. Y mientras yo buscaba en la palabra y miraba todas las cosas que había dentro del arca, y cuando le dan instrucciones, dice que los filisteos se dan cuenta que lo que está pasando adentro del templo es por causa del arca de Dios que está ahí. Porque número 1, no la tenían que tener ellos. Número 2, no lo habían tratado como debía de haber sido tratado. Y dice que la sacan del templo y la mandan de ciudad en ciudad. Y dice que al lugar
Con Dios nosotros no podemos hacer como nosotros querramos, sino es como Él quiere. En el evangelio ya no se hace la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Ya no vivo como yo quiero, sino vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Me manda que nosotros vivamos. Y dice que ahí estaba el arca y la llevan de ciudad en ciudad. Y ven que mientras la llevan ocurren cosas terribles al pueblo. Entonces quieren deshacerse del arca. Quieren devolverla donde estaba, porque no les era de bendición. Aunque Dios siempre es de bendición, pero Él lo es cuando hay un corazón correcto y una vida agradable delante de Dios. Y dice que después de 7 meses los filisteos haber tenido el arca, la siguen pasando. Y llega el arca a la casa de este hombre llamado Abinadab. Y ahí moró el arca por ¿cuántos años? ¿Quién sabe cuántos años estuvo el arca de Dios en casa de Abinadab? Estuvo por 20 años. Pero Abinadab no le tomó importancia al arca de Dios, sino que simplemente la colocaron ahí como un objeto, como un amuleto. Y dice la Biblia que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Él no es un Dios que no se mueve ante las circunstancias. No vayamos a nosotros a caer en el error y pensar que todo se está derrumbando a nuestro alrededor y Dios no va a hacer nada. Si nosotros estamos viviendo conforme a su voluntad y conforme a su gracia, la mano poderosa de Dios estará a favor de nosotros. Y cuando nosotros lo pongamos por primero a Él antes que las demás cosas, cuando nosotros confiemos en Él más que todo lo demás, tú no dependes de un trabajo, tú dependes de Dios. El trabajo es de bendición, porque nosotros trabajamos, pero no es porque seamos fuertes que nos levantamos cada mañana. Es porque dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces usted y yo no dependemos de un trabajo, dependemos de Dios. Nosotros, dice su palabra, que hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará nuestras veredas. Si nosotros reconocemos a Dios y lo ponemos como el centro de nuestro hogar, Dios bendecirá nuestra casa. Dios nos sacará de cualquier situación que nosotros podamos estar atravesando. Y dice que estuvo el arca ahí. Y el arca solo tenía que ser cargado por los levitas. Había gente específica que tenía que cargar el arca de Dios. No podía ser cualquier persona. Y sabe que el arca era puesta en el templo. Y los que entraban ahí solo eran los que, con los que Dios hablaba. Dice la Biblia que los sacerdotes entraban, porque el arca de Dios era la presencia de Dios ahí. Y los sacerdotes entraban una vez al año a pedir perdón por el pueblo. Y si el sacerdote no estaba santificado y no estaba preparado para entrar, ahí mismo moría. Pero gloria a Dios que eso cambió, porque si no, quizás nosotros no estuviéramos aquí, porque le fallamos a Dios quizás todos los días de nuestra vida. Pero grande es Dios que nos perdona. Grande es Dios que hace grandes cosas en nuestras vidas. Y Él nos ayuda.
Y dice que ahí pusieron el arca en casa de Abinadab por más de 20 años. Y dice que cuando el arca era transportada a Israel para llevarla al templo, dice que los filisteos la envían en unos bueyes, la montan, que se lleven el arca porque no la quieren más ahí. Y va el arca en aquellos bueyes. Y dice que preparaban a los levitas para que ellos fueran los que cargaran el arca de Dios. Y estuvo ahí en casa de este hombre llamado Abinadab. Y Eleazar, su hijo, era uno de los levitas que podía cargar el arca. A él lo habían puesto para cuidar el arca y para poderla cargar. Y dice que cuando el arca iba de camino para el templo, los bueyes se tropiezan y el arca de Jehová casi se cae. Y este hombre quiere sostener el arca y dice que al instante muere. Entonces el corazón de Moisés se entristece al ver que uno de los levitas había muerto. Y no era porque Dios era malo, sino es porque Dios no necesita de ti y de mí. Él es Dios aunque nosotros no querramos. Él no existe porque nosotros existimos. Nosotros existimos porque Él existe. No pensemos nosotros o no querramos ayudar a Dios con lo que Él tiene que hacer, porque Él es Dios y Él decide qué hacer cuando Él quiera, como Él quiera y como a Él le plazca hacer. Él es Dios. Él es Dios. Y dice que, y no es que este hombre había hecho algo malo, porque lo que quería era que el arca no se cayera. Pero Dios nos da esa enseñanza para demostrarnos a nosotros que Él no necesita de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros no podemos, solos no podemos. Si usted viene los miércoles, sabe las clases que aquí se imparten, que 2 es mejor que 1. Y usted solo, ¿qué va a hacer? Nada. La Biblia dice: apartado de mí, nada podéis hacer. Nada. Nada. Usted no tiene lo que tiene porque tiene la capacidad. Dele gloria a Dios que el Señor se la ha dado. Démosle gloria a Dios que Él nos ha hecho inteligentes y que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. Pero cuando hay un corazón que lo reconoce en todo, yo puedo testificar con mi vida y decir que Dios ha sido bueno con mi casa. Porque cuando tú tienes a Dios en tu casa y lo reconoces en lo más mínimo, yo no sé cuál es tu oración delante de Dios, pero si tu oración es de: Señor, dame, Señor, necesito, Señor, estoy pasando esto, y tú eres el Señor, solo quejas y no hay agradecimiento en tu corazón para Dios, cambia la oración, porque no debe de ser así. Démosle gracias al Señor por lo más mínimo que nosotros tenemos, desde una cobija que podamos tener hasta una casa donde podamos vivir, en lo más mínimo. Y yo te garantizo a ti que tu casa y tu vida y tu familia no serán igual, porque donde está el Señor, las cosas cambian. Si no, recuérdate la historia de aquel hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre publicano, cobrador de impuestos. Pero había un deseo en él de ver al maestro. Había un deseo de mirarle cuando él pasaba por la ciudad.
Y dice que tenía un impedimento y no lo podía ver, pues era pequeño de estatura. Pero en el corazón de él había un deseo de poderle ver. Y cuando en ti hay un deseo de hacer algo para Dios, no se lo tienes que decir tú a Dios. Él lo ve. Él ve las intenciones de nuestro corazón. Dice la Biblia que aún no ha salido la palabra de mi boca y ya Él la sabe. No ha salido lo que no has dicho, lo que tú crees, y ya Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. ¿Qué estás diciendo de la predicadora que está aquí? No me gusta. O algo por el estilo. Ya Dios lo sabe. Porque Él es Dios omnisciente. Él es Dios, hermanos. Y dice que este hombre llamado Zaqueo ni conocía al maestro. Y Jesús ve que un hombre chaparro se está subiendo a un árbol llamado sicómoro. Y dice que lo ve y le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa esta noche. Es necesario, le dice. Y dice la Biblia que aquel hombre se bajó a prisa del árbol, porque el maestro iba a llegar a su casa. Yo me pregunto muchas veces, y usted no tiene que hacer lo que yo hago, pero yo me pregunto cómo tenía esta casa este hombre. Según la Biblia, no estaba ordenada. Y no estoy hablando de tenerla limpia, la casa literal, que muchas veces, ¿verdad?, entramos a la casa y los zapatos se quedan ahí en la puerta y todo se queda ahí en la puerta y usted entra en lo oscuro y se tropieza. Pero este hombre, ¿cómo tenía su casa? Pero un día el maestro ve que el corazón de Zaqueo es ver al maestro. Y el maestro lo mira y le dice: Zaqueo, desciende. ¿Y sabes qué te dice el Señor? ¿Y qué me dice el Señor a mí en esta noche? El tema de esta noche es: lleva el arca de Dios a tu casa. Pero no la lleves para ponerla como un amuleto. Antes se usaba de esa manera, pero hoy dice la Biblia que su presencia está con nosotros. La Biblia dice que Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él está con nosotros. Pero no lo ignores. No pienses que Dios es un Dios que solamente está ahí con una vara para castigarte. No. Él es tu Padre. Él es mi Padre. Él es tu mejor amigo. Él es mi mejor amigo. Yo puedo confiar en Dios. Tú puedes confiar en Dios, porque Él no nos va a fallar. Él no nos va a fallar. Y Él no nos va a dejar. Y sabes algo, ahora que tengo a mis hijos entiendo muchas más cosas. Y Dios es un Padre para nosotros. Y aunque nosotros nos portemos mal, Él siempre está ahí. Él siempre va a estar ahí para quizás muchas veces para corregirnos, porque la Biblia dice que el padre que ama corrige a sus hijos. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, entonces no los amamos. Y Dios es un padre para nosotros. Entonces muchas veces Él quizás nos va a corregir, pero Él está contigo y Él está conmigo, iglesia. El Señor está con nosotros. Y dice la Biblia que el pasaje de la palabra del Señor que leíamos dice que el arca de Dios fue llevada a casa de este hombre llamado Obed-Edom. Dice que la pusieron ahí porque Moisés se entristeció en su corazón al ver que uno de los levitas había muerto. Y la ponen en casa de este hombre llamado Obed-Edom. Y estuvo el arca ahí por 3 meses. Y dice la Biblia: y bendijo Dios a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Todo lo que este hombre tenía
en 3 meses prosperó. Dice la Biblia que fueron muchas más grandes las bendiciones. ¿Por qué? Porque este hombre quizás tomó, cuando le llevaron el arca, para él fue como una bendición. Y cuando Dios está contigo, las bendiciones van a venir, porque la Biblia dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tú necesitas algo, sírvele a Dios. Tú necesitas algo, ama a Dios. Tú necesitas algo, dale gloria a Dios por todo. Por los momentos buenos, por los momentos malos, porque no todo va a ser color de oro, no todo va a ser felicidad. Llegarán momentos a tu vida, pero si Dios está contigo, Él lo permite y tú saldrás en victoria, porque Él está contigo. Cuando el pueblo de Israel, dice la Biblia que en la batalla siempre el arca iba delante de ellos, y eso significaba que ellos iban a ganar la batalla, porque Él iba delante del pueblo de Dios. Y Dios hoy te dice a ti y me dice a mí que Él va delante de nosotros. La Biblia dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino, dice una alabanza. Ahí va el Señor, hermanos. No hay por qué temer. No hay por qué sentirlos mal. Si todo lo que pasa bajo el cielo está bajo el control de Dios. Solo hay que confiar en Él y estar atentos, alertas a lo que está pasando. Y cuando vea que más cosas pasan, más humillémonos delante de Dios. Cuando veamos que se acercan cosas feas a este mundo, más nosotros clamemos a Dios. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Tú clamas a Dios y Él responderá. Pero es necesario que Dios esté en nuestra casa, que Él habite en nuestras vidas, que nuestra alabanza sea siempre para Dios, que nuestro deseo sea siempre glorificar el nombre de Dios, que en nuestra vida sea siempre el deseo de agradar a Dios donde quiera que vayamos. Hoy más que nunca. Porque si tú y yo estamos aquí, es porque Dios nos ama. Y dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución? No. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Quién? Nada. Tú estás agarrado de la mano de Dios. No hay tal cosa que pueda apartarte de Él. Pero reconócelo, reconozcamos a Dios como el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestra familia. Y Él se va a encargar. Y la gente verá y querrá ver qué está pasando en tu casa. Porque dice la Biblia que este hombre llamado Obed-Edom, dice que la gente hablaba de él, que qué era lo que estaba pasando en casa de este hombre. Y era que la presencia de Dios estaba con él. Y el Señor estaba bendiciendo no solamente al hombre, sino a la familia y a todo lo demás que él tenía. Por eso dice la Biblia, mi hermano: crees tú y serás salvo tú y tu casa. Con uno que crea y que le sirva a Dios de corazón, las cosas cambiarán a tu alrededor. No importa que sea ese hombre tan duro, tu mujer que estás aquí y que crees que tu esposo nunca vendrá a los pies de Cristo. No hay nada imposible para Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Lo que el hombre no puede hacer, Él lo puede hacer. Y no importa cuánto se tarde,
Pero mientras tú y yo hayamos decidido servirle a Dios, no nos apartemos de las manos de Dios. Y no te agarres tú de Él, deja que Él te agarre a ti. Porque nosotros somos fáciles para resbalar y caer, pero Él no. Él es Dios. Y pase lo que pase, Él permanece siendo fiel. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y por eso te decía que antes la presencia del Señor se demostraba a través del arca del pacto. Y así ahí estaba el Señor, ahí hablaba con los sacerdotes. Pero ahora no es necesario. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suficiente para nosotros. La palabra de Dios es suficiente para nosotros saber y entender que Él está con nosotros y que Él nos ama. Y que dice la Biblia que Él nos va a ayudar a pasar lo que venga en nuestras vidas. Y nosotros solo debemos de confiar en Él. Y por eso le traía la comparación de estos dos hombres. Porque uno tuvo la oportunidad de tenerla por 20 años. Pero fue obvio y según la palabra, el arca estuvo en casa de este hombre, pero nunca en el corazón de él. Porque no le tomó importancia. Porque la tuvo ahí como cualquier otra cosa. Pero sin embargo este hombre llamado Obed-Edom, 3 meses estuvo el arca y las cosas fueron diferentes. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos sirviéndole al Señor? 10 años, 15 años, 20 años. Pero una cosa es que digamos, yo soy cristiano. Y otra cosa es que tú sientas esa presencia de Dios en tu vida, que es la que te mantiene, que es el alimento para tu alma, que es lo que te hace a ti buscar de Él más y más, porque tú anhelas su presencia. Porque tú anhelas ver, dice la Biblia, que Él tiene cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Pero que mediante se las vayamos pidiendo a Dios, Él nos va a ir revelando las cosas que Él tiene para nosotros. Pero aprendamos o seamos más agradecidos. Si usted dirá, pero yo soy bien agradecido con Dios, pues seamos más agradecidos con Dios. Seamos más, vivamos más agradecidos para Dios, porque es lo único que nosotros podemos hacer. Es lo único. Ya Él lo hizo todo por ti y por mí. Dice Isaías 53 que Él se entregó a sí mismo. Como cordero fue llevado al matadero. Y dice que no abrió su boca. Ya Él pagó por nosotros. Ya Él pagó por nuestros pecados. Ya Él, dice la Biblia, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya Él pagó por nuestras enfermedades. Dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces ya todo Dios lo pagó por nosotros. A nosotros solo nos resta vivir agradecidos con Dios día tras día, segundo tras segundo, hasta que Él venga por nosotros. Pero que ese agradecimiento no sea solamente un tiempo o temporal o por complacer a alguien, sino que vivamos para Dios y que Él vea que nuestro deseo, aunque no seamos perfectos, porque nadie en esta tierra es perfecto, pero aunque no seamos perfectos, que Él vea que nuestro corazón y nuestro deseo es agradarle.
que nuestro corazón y nuestro deseo es darle gracias por todo lo que tenemos y ser agradecidos con Dios. Y en todo tiempo, porque hay veces que nosotros por algo pequeño ya no queremos servir al Señor. Nosotros no le servimos al hombre, le servimos a Dios. Nosotros no vivimos para el hombre, vivimos para Dios. Por eso no tengamos, a veces le tenemos más miedo al pastor que a Dios. ¿Qué puede hacer el pastor a nosotros? Pero dice la Biblia que el ojo de Jehová está sobre nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Él nos ve y Él sabe cómo somos. Entonces, tratemos siempre la manera de agradar a Dios en todo. Cuando le digo todo, es en todo. Es en el trabajo, es en su casa, es en la iglesia, es donde vaya de paseo, es donde usted, donde quiera que nos conduzcamos, que Dios se refleje en nosotros y que su presencia sea visible a través de nosotros. Que nosotros podamos reflejar el amor de Dios. Que nosotros podamos decir, que con nuestro testimonio podamos testificar de Dios. La iglesia está a punto de entrar a otro nivel donde vamos a ganar almas para Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Siendo igual que ellos? No. Es siendo conforme al corazón de Dios. Es viviendo una vida agradable a Dios en todo lugar y en todo momento, para que podamos testificar con nuestra vida que Él nos cambió a nosotros y que Él puede cambiar a los demás, que Él hizo algo por mí y que Él puede hacer algo por ellos. Pero lo vamos a hacer cuando pongamos a Dios en todo. Y por eso le decía que cuando el Señor llega a una casa, las cosas tienen que cambiar. Después de nosotros reconocer al Señor, nuestra vida no puede ser igual. ¿O usted cuando aceptó al Señor era como es hoy? Ni por cerca. Ni por cerca, porque dice la Biblia que Él cambia todo nuestro entorno. Cuando vivíamos sin Cristo, lo único que pensábamos era en hacer cosas malas. Pero hoy nuestro deseo es servirle al Señor y vivir para Él y agradarle a Él y poder ser como este hombre, Obed-edom, que no le preocupe cuánto tiempo va a tardar la bendición, pero si Dios está ahí, va a llegar. Va a llegar la bendición a su casa. Porque si Dios está en su casa, no hay cabida para otro Dios en ese lugar. Si dice la Biblia que Dios es un Dios celoso, asegúrese que cuando usted diga, mi casa y yo serviremos a Jehová, usted lo deje en su casa y que en su casa habite el Espíritu Santo. Y que en nuestras casas habite la presencia del Señor. Porque no hay nada más bonito que vivir bajo su presencia. Hay paz en la casa, hermanos. Hay bonanza. Hay bendición. No puede haber nada en la nevera, pero usted dice, yo tengo un Dios proveedor. Tal vez se siente mal y usted dice, pero yo tengo un Dios sanador. Tal vez no tiene dinero en el bolsillo, pero usted sabe que nuevas son cada mañana sus misericordias. Tal vez usted se siente desanimado y dice la Biblia que en Él nosotros somos más que vencedores. Dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. En Dios está nuestro refugio, hermanos. Él es nuestra esperanza.
Él es el pan de vida. Él es nuestro Dios, amén. Y en Él es que vamos a confiar. Pero por eso, iglesia, tenemos que vivir agarrados de Dios. Pero agarrados de Dios de tal manera que soplen los vientos y quizás nos tambaleen, pero no va a pasar nada. Porque estamos confiados. El creyente que confía plenamente en Dios vive confiado. Yo no sé si usted duerme como un niño, pero yo duermo como una niña. Me acuesto y cierro mis ojos y cuando despierto es porque la niña está llorando. Estoy confiada. Dios está conmigo y Dios está con mis hijos. Hermano, nosotros no podemos cuidar todo lo de nuestra casa, porque cuando usted se duerme, se durmió y se apagó la luz. Y el único que cuida es nuestro Dios. La Biblia dice que ¿de qué le sirve al hombre? Que dice que ¿de qué sirve que vele la guardia si Jehová no cuidara de aquella ciudad? ¿De qué sirve que los hombres pongan tal vez seguridad en su casa y la tengan rodeada de seguridad, pero Dios no está ahí? Si su presencia no está ahí, aunque hayan miles de hombres, hermano, no es igual que esté la presencia del Señor. Porque cuando está la presencia del Señor, al lado suyo puede estar pasando lo que pase, pero dice la Biblia que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oiga, es que la palabra del Señor son promesas. El problema es que nosotros no la entendemos. Pero cuando nosotros sabemos que dice la Biblia que Él está con nosotros, y el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y Él está con nosotros. Iglesia del Señor, póngase de pie en esta noche. Mire, en esta noche yo quiero salir ya de las redes sociales. Quiero agradecer infinitamente porque sé que hay miles y miles de personas, hermanos, que el que no vio este video hoy lo ve mañana, lo ve pasado y así se va. Y Dios va siendo de bendición para aquel que lo necesite. Y nosotros desde Open Marlboro para el mundo entero decíamos que la presencia de Dios también está en tu casa. Que Él sea el que habite en nuestros hogares y que allá haya paz. Aunque en el mundo lo único que se dice es que hay terremotos, que hay rumores de guerra, que esto está contra esto, pero nosotros estamos confiados en Dios. Y eso es suficiente para vivir confiados. Eso es suficiente para vivir seguros que la presencia de Dios esté con nosotros. Porque ni la muerte nos podrá apartar del amor de Dios. Ni la muerte, hermanos. Si la muerte nos sorprende y nosotros le somos fieles a Dios, la Biblia dice que hemos ganado. ¿Y qué hemos ganado? La batalla que estamos peleando día a día. Así que decíamos que la presencia de Dios se transmita a través de esas cámaras en el nombre de Jesús y llegue a tu vida. Si Cristo no es el centro de tu corazón y de tu vida, decíamos que en el nombre de Jesús Él llegue y pueda ser parte de tu vida. Un fuerte abrazo y que el Señor me los bendiga. Gloria al Señor.